Buenas tardes, les doy la bienvenida a esta videotutoría que pertenece al curso de Biopolítica y Deporte del programa de Gestión Deportiva en la Universidad Nacional Abierta de Distancia en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Mi nombre es Jorge Andrés Jiménez Muñoz, soy licenciado en Educación Física, magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana, magíster en Ciencias de la Motricidad de la Universidad Estadual Paulista de Brasil, candidato a doctor en Desarrollo Humano y Tecnologías de esta misma universidad brasileña. Mis temas específicos e intereses de investigación se circunscriben específicamente a temas, abordajes socioculturales de la educación, del deporte, de la política pública y de diversos temas concernientes al movimiento humano como tal, en su amplio conjunto de conocimientos. Bueno, en la siguiente videotutoría vamos a encontrar en una primera parte la importancia de los estudios socioculturales en el campo científico del deporte y sus aportes a la formación profesional del gestor deportivo. En una segunda parte vamos a encontrar una prueba de entrada de conocimientos que ustedes deberán desarrollar un poco para medir sus aptitudes, su capital académico en torno a estos temas específicos del abordaje sociocultural deportivo. Continuamos con unas reflexiones específicas en torno al devenir del deporte en la modernidad a partir de dos referenciales teóricos, filosóficos y sociológicos que vamos a trabajar para tejer estas reflexiones particulares. Vamos a finalizar con un trabajo colaborativo que ustedes van a desarrollar específicamente aplicando los conocimientos que desarrollamos en esta videotutoría a nuestra realidad colombiana en particular. Y finalizamos con una evaluación final tipo test que ustedes desarrollarán a partir de 5 preguntas en el programa EducaPlay. Bueno, como propósito de aprendizaje y un poco como enfatizando la importancia de los estudios socioculturales en este campo específico de formación que ustedes están construyendo, tenemos que vamos en la siguiente videotutoría a comprender el deporte como un dispositivo moderno destinado a constituir un proyecto civilizatorio para la humanidad, de modo que el futuro gestor deportivo fortalezca su mirada crítica sobre los diferentes fenómenos subyacentes a la práctica deportiva. Aquí es importante recalcar algunos conceptos centrales que vamos a desarrollar a lo largo de esta videotutoría, como son dispositivo, el concepto de dispositivo, el concepto de modernidad, el concepto de proyecto civilizatorio, el concepto, y más que concepto, la mirada crítica sobre el fenómeno del deporte, es decir, verlo desde múltiples aristas, no solamente reducido a sus elementos competitivos, sino también a sus elementos históricos, socioculturales, económicos y políticos. Bueno, en la actividad de exploración de los saberes previos, como les había comentado al inicio, van a desarrollar un crucigrama sobre 6 conceptos principales que se encuentran y que pertenecen a este campo de conocimiento como tal. Entonces hacen clic en saberes previos, que es la imagen que encuentran ahí en la presentación, y nos va a abrir una nueva página en Google Play. Solamente le vamos a dar acá a comenzar y nos muestra este crucigrama con 6 conceptos particulares que vamos a encontrar a lo largo de este curso. Entonces el primero, proyecto de pacificación de las emociones humanas. Entonces vamos a desarrollarlo. Yo sé que ustedes ya han tenido, que hemos construido durante el curso unos acercamientos a esta temática. Entonces creo que aquí vamos a ganar un poco en la aproximación ya a este tema un poco más concreto, que es el papel del deporte como dispositivo de la modernidad. Bueno, continuamos con la videotutoría. Aquí quiero ya trabajar algunos elementos particulares del desarrollo del tema. Entonces tenemos 2 autores principales que nos van a contribuir con una serie de conceptos, con una serie de elementos para desenvolver específicamente nuestras temáticas. El primero es el filósofo francés Michel Foucault, que nos permite específicamente trabajar un enfoque de larga duración en torno a un concepto fundamental
que es el concepto de dispositivo y el concepto de biopolítica. También vamos a acudir a la ayuda del sociólogo alemán Norbert Elias, que él ya trabaja, es un elemento un poco similar con Michel Foucault, pero ya más desde la sociología y la antropología. Estos dos autores van a utilizar un método que se llama de larga duración, que es un enfoque de análisis que viene a abordar y viene a pensar la modernidad desde el siglo XVI, desde comienzos del siglo XVI, hasta culminar en la revolución industrial en el siglo XVIII. Norbert Elias ya va a trabajar específicamente el deporte. Si bien Michel Foucault no lo aborda como un dispositivo específico de la modernidad, va a trabajar otros ámbitos que nos permiten tejer reflexiones sobre ellos, por ejemplo, en torno a la escuela, en torno a la cárcel, en torno al Estado moderno como tal. Entonces, estos dos autores nos permiten pensar el inicio de la modernidad acá, en el siglo XVI. Tenemos el comienzo de la modernidad en el siglo XVI, que se viene a reflejar históricamente como el fin de la Edad Media. Acá tenemos una serie de comportamientos, como lo vemos en la fotografía, comportamientos violentos, comportamientos considerados como bárbaros, pero vamos a ver en la sociedad cortesana en el siglo XVII un refinamiento de estas conductas, una pacificación progresiva de las emociones, porque tenemos la sociedad de la corte, las danzas, los bailes, que son más característicos de las clases aristócratas, pero ya se ve un desarrollo y se empieza a generar un proyecto que va a conducir específicamente a la constitución del Estado moderno en los siglos XVII y XVIII. Entonces ya el Estado se va a consolidar en el siglo XVIII con la Revolución Industrial, con la Revolución Francesa, y aquí ese proyecto de pacificación, este proyecto que vamos a denominar a partir de estos autores, más específicamente con Norbert Elias, proyecto civilizador, va a encontrar importantes características que van a ser asociadas posteriormente al deporte, sobre todo en las reflexiones del sociólogo alemán Elias. Entonces tenemos en la siguiente gráfica una explicación concreta de estos elementos que se dinamizan en torno a esta constitución social. Por un lado tenemos un elemento macro de análisis específico y por otra parte una dimensión micro. En la dimensión macro vamos a reflexionar específicamente como un proceso concomitante al proceso micro, que es el proceso de parlamentarización, que se va a dar de manera simultánea con un proceso en el nivel micro de lo que les comentaba anteriormente, una progresiva capacidad de dominio y de autocontrol que los seres humanos van constituyendo a partir de algo que Erasmo de Róterdam denominó como el civilitas, que era el hombre civilizado, un hombre que cultivaba su acervo cultural. Entonces tenemos por el lado de la parlamentarización y la constitución del Estado moderno, sobre todo en los países europeos, más específicamente en este modelo político inglés, que se va a empezar a constituir el Estado, y el Estado va a ejercer un monopolio de la violencia que antes era desarrollada por los individuos, ahora va a ser legítimamente ejercida por el Estado como tal. Pero ¿qué pasa con el Estado? El Estado necesita dispositivos reguladores, por ejemplo va a usar el deporte, también va a usar la educación y otros medios específicos institucionales como la cárcel, como el hospital, pero específicamente para lo que nos importa en este curso y en esta videotutoría es el deporte moderno como un dispositivo que permite generar esa progresiva capacidad de dominio y autocontrol, y lo que vamos a constituir y vamos a entender como un proceso civilizatorio conllevado a algo que se denomina economía de los impulsos. ¿Qué quiere decir economía de los impulsos? Que los seres humanos aprenden a partir de estos desarrollos macros y micros a controlar en un nivel adecuado esta tensión entre la tensión específica de los impulsos animales y la excitación que se debe llevar a cabo en momentos específicos. Por ejemplo, el deporte. El deporte se viene a constituir a partir de los reglamentos como un deporte moderno como tal, pero desde el siglo XVI se desarrollaban prácticas de actividad física donde se desarrollaban luchas a muerte y en los cuales el hombre daba evasión a estos impulsos animales. En estas luchas, uno de los dos oponentes, como vemos en la fotografía, que es en los inicios del boxeo, uno de los dos contendientes tenía que morir. Ya con la constitución del deporte moderno se emplean las reglas y se emplea la protección para los dos contendientes, y ya la muerte no es la respuesta definitiva a esta lucha, a este embate. Bueno, ya con esta explicación vamos a tener en esta parte de la presentación una actividad colaborativa
que se refleja a partir de lo siguiente. Hay 3 deportes específicos que han constituido en nuestro país, Colombia, una identidad específica social y cultural que nos hace reconocernos como colombianos. Estos deportes son el fútbol, el ciclismo y el boxeo. A partir de la década del 40 se han constituido distintas epopeyas, distintas victorias, distintos logros que han llevado a que no solamente el deporte sea constituido a partir de estos logros muy particulares, sino también como un proyecto de socialización de civilización colombiana. Entonces hay proyectos de apaciguación de la violencia colombiana, en el cual sobre todo el deporte y el ciclismo, el fútbol y el ciclismo van a venir a constituir. Entonces lo que ustedes van a hacer como grupo colaborativo es escoger uno de los 3 deportes y a partir de esos 3 deportes indagar en internet y en distintas fuentes, sobre todo artículos científicos, cómo estos deportes se constituyeron como dispositivos civilizadores a partir de este acervo analítico y teórico que hemos venido desarrollando. Para la parte final tenemos una evaluación en modo tipo test, 5 preguntas de elección múltiple con única respuesta, ahí en la cual cuentan con 1 minuto para resolver. Solamente tienen que clicar acá, también nos va a abrir una página específica en EducaPlay, donde van a resolver a partir del minuto 5 preguntas tipo test. Entonces, por ejemplo, la primera, el proyecto civilizador asume el cuerpo como. Vamos a tener 4 respuestas y van a escoger una de las 4. Entonces, por ejemplo, el proyecto civilizador asume el cuerpo como un ente biológico, un ente complejo, un receptáculo de emociones o un dispositivo biopsicosocial. Entonces, escogen una de las 4 y le dan clic y aquí van a obtener los puntajes necesarios para llevar a cabo esta actividad. Para finalizar, tenemos la bibliografía de estos libros. Alguna bibliografía está en portugués y otra en inglés. Recuerden ustedes que el programa de gestión deportiva ofrece la posibilidad de una segunda y una tercera lengua extranjera. Algunos cursos están diseñados específicamente en lengua portuguesa. Entonces aquí yo ya les ofrezco algunos materiales para que empecemos a entrenar estas habilidades lingüísticas. Entonces, por una parte, tenemos el libro de Norbert Elias y Erin Donin, que es el colaborador de Norbert Elias. El libro se llama A Busca de Excitación o La Búsqueda de la Excitación en español. De ese libro les voy a recomendar leer el capítulo 1 y el capítulo 3, donde vamos a encontrar algunos rasgos definitorios del proceso civilizatorio. Y el deporte específicamente como dispositivo civilizador. También el libro de Freud, Sigmund Freud, El malestar de la civilización, para entender cómo ocurre todo este tema de las pulsiones, de las emociones humanas. El tercer libro es Foucault, Microfísica del Poder. Vamos a entender cómo algunas instituciones han participado en esta organización del Estado moderno, este proceso de larga duración que se inicia desde el siglo XVI, como procesos de disciplinamiento de los cuerpos y de control y de regulación de las entidades corporales y de la biopolítica como tal, que es la regulación de las poblaciones. Y un artículo de mi autoría que construí con un profesor en colaboración con otro profesor, que se llama Modernidad y Regulación de los Cuerpos. Él les dejo el DOI, el identificador digital, donde pueden encontrar este artículo y pueden resolver, sobre todo trabajar algunos aspectos específicos en torno a los entrecruzamientos de las perspectivas filosóficas de Michel Foucault y sociológica de Norbert Elias y cómo esto nos puede contribuir. Es un poco una comprensión previa. Les recomendaría leer este artículo primero antes de pasar a los libros y los capítulos que están en la bibliografía. Bueno, les agradezco mucho por la atención, por la participación. Espero que tengan éxito en las actividades. De igual manera me pueden contactar por cualquier medio de comunicación, sea Skype, correo interno, mensajería interna o correo institucional, en la cual podemos aclarar algunas dudas, tener algunas charlas específicas en torno a estas temáticas para que podamos digerir un poco mejor este acervo de capital de ciencias humanas que nos permiten reflexionar el deporte de una manera muy particular. Entonces les agradezco mucho y nuevamente les deseo éxitos en esta actividad. Hasta pronto.